Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la serie de los workshops del segundo hackathon Odisea for Good. Hoy nos acompaña con nosotros Coral Calero. Muchas gracias, Coral, por estar aquí hoy en esta charla tan interesante sobre impacto medioambiental. Muchísimas gracias por venir. Un placer, un placer. Coral, para aquella audiencia que todavía no te conoce, ¿cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial? Muy bien. Mira, yo soy catedrática de lenguajes y sistemas informáticos, doy clase en ingeniería informática en la Universidad de Castilla-La Mancha y desde hace ya unos años en el grupo de investigación al que yo pertenezco estamos trabajando en el impacto medioambiental del software en general. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, con esta ola que nos ha venido de IA, hace unos años empezamos una línea de investigación precisamente en el consumo de la IA y en intentar ver cómo mejorar ese consumo, cómo hacer la IA de manera más respetuosa con el medio ambiente. Por otra parte, relacionado con Odisea, pues soy la coordinadora del área de algoritmos verdes, con lo cual, bueno, pues ahí estoy en esa parte de investigación en el impacto del software en el medio ambiente. Sí, es una parte sin duda muy interesante y muchas veces todavía desconocida para la mayoría de empresas y sobre todo para los equipos tecnológicos. En ese sentido, vamos a empezar el workshop con una pregunta sobre este motivo, ¿no? ¿Por qué el impacto ambiental sigue siendo invisible para la mayoría de equipos tecnológicos? Pues mira, mi teoría, eh, que creo que debe ir por ahí la cosa, es que el software no es tangible. Entonces, no, el móvil o el ordenador no echa humo cuando tú lo pones a ejecutar un software. Entonces da la sensación de que el software pues no tiene consecuencias. Y es cierto que en realidad lo que consume recursos es el hardware, pero dependiendo de lo que se esté ejecutando en ese hardware, el consumo será mayor o menor. Y en este caso nosotros tenemos más que demostrado que el software y la IA en la forma de hacerlo tiene un gran impacto en cuántos de esos recursos hardware, o en cómo estás tirando de ese recurso hardware y por tanto cuál será el impacto medioambiental que tenga. Y además de todo eso se unen otras cositas más y es que cada vez somos más dependientes de la tecnología, cada vez tenemos el software instalado en más dispositivos, con lo cual accedemos prácticamente de manera constante para nuestra vida diaria a aplicaciones, estamos utilizando aplicaciones software de manera constante. Y eso evidentemente pues al final es un sumatorio porque tenemos que pensar que no estamos solos en el mundo y que casi el 70% de la población somos usuarios de Internet. Eso quiere decir que estamos usando permanentemente alguna aplicación software, porque
evidentemente ya hoy en día las aplicaciones software corren prácticamente todas y la inteligencia artificial también utilizando esa conexión a Internet. Con lo cual somos muchas personas, mucho rato, haciendo muchas cosas desde muchos sitios. Y ahí ponlo, ¿no? Y se te crea la bola de ese consumo. Y la parte que nos falta es concienciar de que efectivamente todo ese uso masivo tiene unas consecuencias medioambientales. ¿Y es directamente proporcional a cuanto más grande es el modelo o el entrenamiento de ese modelo, mayor consumo energético genera o es totalmente independiente? A ver, sin darte una respuesta, Mm. ¿sabes lo que pasa? Cuando uno investiga en estas cosas, las respuestas contundentes, finales y definitivas es muy difícil darlas, Sí. ¿vale? Pero sí, Mm. yo creo que sí que hay una relación entre el tamaño del modelo que tú estás utilizando y el consumo que va a tener hacer inferencia sobre ese modelo. ¿Por qué? Bueno, porque un modelo grande está preparado para manejar muchísimos más datos que uno pequeño. Eso es así. Entonces, cada vez que tú pides algo, por más sencillo que sea lo que pidas, estás consultando muchísima información. Entonces, se genera muchísimo requisito, muchísimo requerimiento de energía para consultar todo eso y dar una respuesta. Yo creo que por eso también es por lo que hay esta tendencia ahora de ir a modelos más pequeños y especializados, en vez de ir a esos grandes modelos que te solucionan todo y que luego tiene problemas no solo de consumo energético. También tiene sus problemas éticos por el sesgo de datos, también tiene sus problemas de fiabilidad de los resultados. Entonces, bueno, hay esa nueva tendencia porque también tenemos que tener en cuenta que esto no son problemas aislados, son todo ¿no? un conjunto y unos afectan a otros. Entonces, el tamaño afecta al sesgo, que afecta a la respuesta, que afecta al consumo y hay que tenerlo todo en cuenta a la vez. Mm. Y vamos a entrar ahora en el kit de la cuestión, seguramente el foco de las investigaciones y la parte a lo mejor más complicada, que es en cómo medimos ese impacto medioambiental. ¿Hay algún tipo de indicador o métrica que nos permite evaluar ese coste ambiental de una solución de IA? Claro, mira, eso de nuevo vuelve a ser una pregunta que voy a dejar una respuesta casi abierta, porque ¿de qué depende? No hay una medida que tú digas, tengo la magia, uso esto y voy a tener la respuesta, porque eso depende de muchísimas cosas. No todos los modelos son iguales, no solo por tamaño, sino por el tipo de técnica de inteligencia artificial que utilicen, digámoslo así. Estamos usando machine learning, deep learning, modelos supervisados, no supervisados, datos sintéticos o reales, en fin. Son muchísimas los casos que se juntan para tú tener que evaluar cada modelo. Pero no solo el modelo de IA, también depende lo que tus recursos para medir. No es lo mismo usar un estimador tipo Code Carbon que Ujú. coge un poquito en ejecución y estima en base a las características del hardware que estés usando. Puedes tener mediciones reales con dispositivos que miden, puedes tener modelos basados en el TDP del ordenador. Entonces, es muchas maneras de hacerlo. También puedes basar tus mediciones en el tamaño, en el número de parámetros, en los epoch, en fin, en el ciclo de vida que utilices para ese desarrollo. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Mi consejo es, no existe una medida única. Hay que tener claro dónde quieres tú incidir, si quieres en la parte del entrenamiento, en la parte del diseño, en la parte de inferencia. Una vez que lo tengas, tienes que tener claro lo que hace tu modelo y a partir de ahí, pues si es en inferencia, buscar casos que sean diferentes y que tú puedas medir de una manera o de otra. Eh, ¿Qué aconsejaría yo? Pues, por ejemplo, utilizar herramientas como Code Carbon, que son relativamente sencillas para cualquier estudiante mínimamente puesto en medio tecnólogo, no supone un problema. Eh, Ponerlas e intentar conseguir esa información de estimaciones de consumo y así ellos mismos se darán cuenta de ese impacto que tiene el tomar una decisión u otra a la hora de hacer cosas, como lo que hablábamos antes de los modelos. ¿Vale? Entonces, si la gente está interesada en medir, pues cogen un estimador de este tipo, puede ser Rapel, Eco de Carbon, Perf, cualquiera de estos son abiertos o pueden instalar y demás o pueden buscar en Internet, hay un montón de información, pero lo importante es que tengan claro qué quieren medir, en qué momento y para qué. Y a partir de ahí empezar a trastear. Pero la gente que usa este tipo de estimadores luego se pican porque ven esos resultados, hacen cambios luego sobre el modelo tal, ven que el consumo mejora o empeora y entonces les resulta algo entretenido y divertido.
No, muy interesante, has dado varios consejos que nuestra audiencia seguro que va a usar para el hackathon. Ya sabéis que uno de los pilares y una de las cosas que nosotros evaluamos en el hackathon es la sostenibilidad en todos los planos, ambiental, social y económica de vuestra solución y por supuesto esa parte ambiental pues hay que trabajarla y Coral nos acaba de dar unos consejos muy interesantes. Desde un plano más general hay soluciones que son agregadores, hay otras soluciones que utilizan o hacen llamadas a otros modelos de inteligencia artificial. En un plano general, ¿quién debería asumir la responsabilidad de medir y reducir esa huella ecológica o esa huella de consumo en las soluciones tecnológicas? ¿El propietario del propio modelo? ¿Todos tenemos parte de responsabilidad? ¿Incluso alguna parte de responsabilidad del propio usuario? ¿Qué nos puedes decir sobre la responsabilidad? Pues ahí le has dado la respuesta en la pregunta, y es que no podemos aislar a los responsables, todos tenemos que ser conscientes de nuestra parte de responsabilidad. Entonces, lo que es evidente es que la persona o la empresa que desarrolla el modelo es el principal responsable, porque ese modelo se tiene que hacer teniendo en cuenta el consumo que luego tendrá, que ha tenido no solo durante el entrenamiento, sino luego también en la etapa de uso. Si tú adquieres un modelo para utilizarlo sin más, tienes que asegurarte de que lo estás adquiriendo de un proveedor que es responsable y que tiene en cuenta estos aspectos, ¿vale? Y eso yo creo que es fundamental. Si lo que haces es coger un modelo para adaptarlo a tus necesidades, se juntan las dos cosas anteriores, tienes que coger un buen proveedor y tener unas buenas prácticas, ¿vale? Y si solo lo utilizas, digamos que no solo lo coges y lo adoptas sin más, bueno, pues con esa información del proveedor y siendo consciente de las cosas que tú haces, tienes que tener también ese uso responsable del modelo, ¿vale? Entonces, digamos que todos tenemos nuestro granito de responsabilidad, los usuarios finales también, las acciones que nosotros hacemos como usuarios finales, por ejemplo, en un chat GPT también son importantes porque cada acción que nosotros hacemos conlleva mucho consumo porque ponemos en marcha una maquinaria muy grande. Entonces, tenemos que dejar de usar, yo es algo que tengo el especial empeño en decir, ¿tenemos que dejar de usar la tecnología? No. La tecnología está hecha para ser utilizada, pero tenemos que ser conscientes. Entonces, por ejemplo, a la hora de crear una imagen que se usa mucho, pues tú haces una imagen, no te sale perfecta, bueno, la puedes repetir, pero igual ya no hace falta que lo hagas una tercera vez. A partir de ahí empiezas a trastear tú un poquito con esa imagen que tengas y ya puedes trabajar con ella o refinas los prompts. Pero lo que quiero decir con esto es, no tienes que experimentar con los prompts sin más, sino que tienes que pensar muy bien tu prompt y luego ya experimentar con la solución que te ofrezca, ¿vale? Y esa es un punto fundamental, porque a partir de que nosotros también tenemos esa responsabilidad, liberamos el uso de la IA, que es muy consumidor. Sí, me ha gustado esa conceptualización de cuando nosotros pensamos o debemos pensar a la hora de hacer un prompt, llevándonoslo al plano de nuevo de la creación de una solución de IA. ¿Cómo influye el diseño de un algoritmo o cómo influye el diseño de esa solución de IA al consumo energético, sobre todo en el largo plazo? Pero al final un algoritmo que se pone así, un algoritmo al final no son más que un conjunto de pasos, de órdenes que tú le das al ordenador, al modelo, a lo que sea, para que haga lo que tú quieres que haga, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo estén definidos esos pasos, pues la solución final te va a poder llevar a una buena solución, pero lo hará usando más o menos recursos. Evidentemente, si yo durante el diseño consigo hacer un algoritmo que tenga los pasos bien construidos, a la hora de utilizar ese algoritmo el impacto será menor. Si yo hago una mala práctica, o no una mala práctica, sino que descuido, digámoslo así, o le doy menos importancia al asunto, por ejemplo, del consumo, pues luego cada vez que se use ese modelo, ese consumo se estará impactando. ¿Vale? Fíjate, nosotros tenemos un estudio hecho, nosotros trabajamos con, además de con estimadores, con medidor real de consumo, ¿vale? Nosotros tenemos diseñado un dispositivo que mide consumo real del ordenador y para que veas la diferencia, hemos hecho un estudio en el que aplicamos tres solvers diferentes al mismo modelo, con el mismo conjunto de datos, con la misma inferencia. Y la diferencia entre un solver y otro es que para tener un 0,02% más de accuracy, utiliza el doble de energía. Y eso es mucho. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo uso esa información? Pues la usas diciendo, si yo tengo un problema realmente importante y que tiene que ser máxima accuracy, me despreocupo del consumo energético porque lo importante es esa accuracy. Pero si estoy resolviendo un problema o mi modelo es para resolver un problema en el que eso se puede relajar, bien, vayamos a un poquito menos de accuracy que estamos ahorrando un montón de energía. Entonces, de eso se trata, es lo que te decía antes, esto no es solo una dimensión, esto es multidimensional
y cada cual se tiene que poner delante del problema y decidir, poner en la balanza todos esos factores para coger la mejor solución, con lo cual influye mucho el diseño del algoritmo, en cómo se hacen los pasos, qué se tiene en cuenta, cómo se optimiza, qué resultados se quiere. Yo recuerdo que hace un tiempo para las hackatones, por ejemplo, de IA, lo máximo era conseguir, o sea, lo más era conseguir la máxima cura, si ahí empezaban a meter, ¿no? Potencia, 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 y eso, claro, la cura sí, fenomenal, o sea, decía, yo he ganado un 0,001% de la cura, sí, pero estaban utilizando ahí recursos que de GPU y de todo, que era una barbaridad. Entonces, por eso está muy bien que ahora mismo el reto sea cuidado. La mejor solución teniendo en cuenta el consumo, porque todo suma. Y Mm. uniendo la vertiente de eficiencia energética en este caso y la vertiente ética, ¿podemos hablar de una eficiencia ética en la optimización de un modelo? Bueno, claro, en la ética, y ya he mencionado yo algún factor, en la Ujú. ética entran muchas cosas. No podemos dejar la ética solo en evitar sesgo, utilizar, ¿no?, datos de una manera, conseguir que... No, no, la ética también está, en la ética también está el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, o las cuestiones sociales o las cuestiones económicas. Entonces, evidentemente, parte de la ética es tener en cuenta esos aspectos. Todos ellos. Claro, ¿esto qué hace? Esto dificulta muchísimo más el trabajo, pero es que es la responsabilidad que tenemos como tecnólogos. Nosotros estamos proveyendo a la sociedad con esa tecnología que les facilita la vida, pero no podemos hacerlo de cualquier manera. Entonces, hasta ahora la inteligencia artificial ha ido muy, muy, muy a la carrera intentando dar solución a todo lo que se le requería, pero yo creo que estamos en el momento de frenar un poquito y de empezar a poner lo que te decía, ¿no?, en juego todos esos aspectos y toda esa ética global, no solo en lo que pueda ser más evidente, sino también en otros aspectos como esto del medio ambiente. Mm. Teniendo en cuenta esa burbuja completa de eficiencia, ética y todos esos factores que has comentado hasta el momento, mucha gente siempre nos pregunta, vale, la teoría la tenemos clara, se debería hacer así, pero ¿es viable hacer eso en unas fases iniciales de un proyecto de IA? Y una pregunta que va más allá, que seguramente tampoco nadie tenga la respuesta, pero ¿cómo sería posible hacer eso viable? A ver, esto es, digamos, que hay que conseguir afrontar el problema desde las primeras etapas de diseño. La IA se diseña siguiendo un ciclo de vida, que puede ser uno u otro, da igual, pero hay diferentes fases y hay que tener en cuenta que esos requisitos de eficiencia hay que ponerlos desde el principio, ¿vale? Entonces hay que hacerlo un global y hay que ir tratando en cada uno, desde cada una de las fases, esos problemas de eficiencia, digamos, para ir arrastrándolos a lo largo del todo el ciclo de vida y conseguir llegar al final. Em, Hay que ponerlo eso como los requisitos, hay que tenerlo en cuenta en la selección de modelos, porque puedes no ser un desarrollador de modelos, puedes simplemente coger modelos de otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como comentábamos antes, en la selección de los modelos. Cada vez más las empresas se están poniendo las pilas en este aspecto, ¿eh? Y yo creo que acabará siendo, digamos, obligatorio a Ujú. la hora de diseñar modelos el poder dar esa información. Tienen que ser, hay que ser muy transparente y muy honesto. Quiero decir que hay que conseguir dar la información real de lo que tu modelo hace o no hace o cómo lo puedes hacer. Porque luego hay otra cosa que tenemos y es que em, cada empresa a día de hoy, o a lo mejor no cada empresa, pero sí en general, utilizan sus propios modelos para evaluar su eficiencia. ¿Cuál es el problema de esto? Si tú no eres muy transparente diciendo qué modelo has usado, es imposible comparar unos con otros. Entonces, si nosotros queremos involucrar a la gente que usa esos modelos, que los adapta o los adopta, a la hora de tomar esas decisiones, hay que ser muy transparente en lo que se hace. Y eso es difícil porque, claro, poder dar un dato o no sobre si eres eficiente, pues te puede llevar a no tener un cliente. Sin Claro. embargo, fíjate, por ejemplo, Microsoft y Google, que son grandes empresas tecnológicas, ellos tenían como propósito hacer emisiones cero para el 2025. Y ya en el 2023 en los informes sacaron negro sobre blanco que habían aumentado no solo su consumo, sino a ver si me he quedado en blanco. Habían aumentado muchísimo su consumo energético, me voy a quedar, y el uso del agua. Y tuvieron que reconocer que se les había caído completamente su previsión y fue por la inclusión de soluciones de IA en sus productos, ¿vale? Entonces, ellos lo dijeron y lo cuantificaron. Y es una forma honesta de decir, cuidado,
O sea, todas mis previsiones no me valen, tengo que repensar toda mi estrategia. Ahora mismo he aumentado, pero ha sido por esta razón y en el futuro voy a intentar mejorar. Entonces, ese tipo de cosas son honestas, pero hay que tener, hay que ser honrado, ser transparente y estar seguros de que esa información es fiable, para que nosotros como usuarios podamos cogerla con tranquilidad y decidir. Y luego hay que homogeneizar esa forma de evaluar. Mm. Has dado con una de las claves de la siguiente pregunta, que era qué riesgos reputacionales se enfrentaban las empresas que no hacían o no hacían nada por esta eficiencia energética o también en la comunicación de este tipo de acciones. Yo te quería preguntar más que sobre los riesgos reputacionales, sobre riesgos regulatorios. Es decir, a día de hoy hay algún marco normativo que obliga a estas empresas de modelos de inteligencia artificial a ser sostenibles. ¿Es algo opcional? ¿No hay regulación todavía? A ver, yo creo que regulación como tal todavía no hay. Sí que empieza a haber un movimiento. Yo creo que las nuevas generaciones, a pesar de mucho ruido que se oye, yo creo que están preocupadas por el impacto medioambiental, por el respeto del medio ambiente. Entonces, yo creo que cada vez más está de moda en las empresas tecnológicas. Bueno, digo está de moda porque creo que por ahora es una moda hasta que pase a ser obligatorio y regulatorio, pero sí está de moda el tener en cuenta estos aspectos. Regulatorio, por ejemplo, no hay nada. Yo te puedo hablar en Castilla-La Mancha porque creo que es muy bueno. Ujú. En Castilla-La Mancha tienen un empeño especial desde la Agencia de Transformación Digital en conseguir que en los pliegos que ellos sacan empezar a añadir ya la cuestión del consumo energético. Eso es una manera, ¿no? Que te dé puntos cuando tú vas a esos pliegos, que te dé puntos el tener esos aspectos medioambientales considerados. Y yo creo que eso es la manera. La manera es empezar desde las administraciones públicas a ponerlo, que las empresas empiecen a ver que eso es importante y que los usuarios empiecen a demandarlo. Entonces, en cuanto todo se conforme la tormenta perfecta, yo creo que tiraremos para adelante. Entonces, legislación como tal, yo creo que no hay o regulación, pero se empieza a añadir a pliegos y se empieza a tener en cuenta y yo creo que acabará habiendo esa legislación. No, muy, muy interesante. Nosotros desde Odisea, la labor que tenemos siempre también es de impulsar esas nuevas normativas en todos los ámbitos para hacer de la IA más ética y como hemos visto, la ética también incluye la sostenibilidad. Una pregunta un poco más Totalmente. filosófica en el sentido de, ¿puede la propia inteligencia artificial o las nuevas tecnologías vinculadas a la IA, como puede ser el quantum, hacer que la IA sea más sostenible o es un círculo vicioso de consumo energético que siempre va a más? No nos podemos engañar. O sea, nosotros cada vez que usamos la tecnología consumimos. Ujú. Esto es inevitable, ¿no? Esto es inevitable. Entonces, en este círculo estamos, en el círculo de consumo estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir hacer más con lo mismo, ¿vale? Entonces, claro, la gente dice, bueno, es que si consigues rebajar el consumo de los modelos, entonces lo que hace la gente es crear más. Bueno, pero tenemos más con el mismo consumo, ¿vale? Entonces, lo que yo creo que tenemos que racionalizar es que ese círculo de consumo cada vez se optimice más para dar más solución. Lo que no podemos hacer es pensar que esto es gratis y decir, no, se necesitan más soluciones, que se van a necesitar. Se necesitan más tecnologías, que surgirá. Y entonces lo que hacemos es poner más recursos a disposición, como sin miedo, como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, decir, venga, necesitamos almacenar más datos porque los modelos de IA lo requieren, pues hacemos más centros de datos. No, no, cuidado. ¿Por qué no en vez de hacer más centros de datos, pensamos bien cómo tienen que funcionar esos centros de datos, qué datos hay que guardar y cómo los guardamos y cómo los utilizamos? Porque, por ejemplo, ahí tenemos un problemón enorme. Entonces, llegan y dicen, bueno, pues con energías alternativas. Bueno, sí, pero la solar por la noche no funciona. Bueno, pongamos nucleares. Bueno, cuidado con las nucleares, que también tienen su segunda parte. Entonces, yo creo que debemos de racionalizar el hecho de que no podemos seguir haciendo modelos, diseños, tecnologías, centros de datos, todo lo demás, sin tener en cuenta las repercusiones. Yo creo que es mejor pensar en cómo hacer un uso razonable de todo eso. Y si es necesario crear nuevos centros de datos, que se hagan, pero que se hagan por verdadera necesidad, no por dar respuesta a esa tecnología que va, con perdón de la expresión, como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde está. El consumo no lo podemos evitar, pero tenemos que ser un poquito más racionales con lo que hacemos.
Bueno, totalmente de acuerdo. Estamos quedándonos sin tiempo, vamos con las dos últimas preguntas. Una, seguro ya me sé la respuesta que nos vas a dar, pero bueno, quiero que volvamos a hacer hincapié en porque es importante y es sobre si debería la huella energética estar considerada ya no solo en las competiciones como los hackathons, pero sino también cuando una empresa va a hacer una ronda de inversión como un criterio de cara a entrar a un fondo de inversión de decir, no, si no eres sostenible, pues no vas a ser apto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues ya lo sabes, ya, ya lo has dicho. Para mí eso es fundamental. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esto es una rueda muy pesada que hay que empezar a poner a caminar y hay que empezar a empujarla hasta que ya coja la cuesta abajo y sea la normalidad. Y ahora mismo estamos justamente, ¿no? Como Sísifo subiendo la piedra para arriba. Pero yo creo que tiene, esa es la clave, el empezar a ponerlo en el discurso, a que eso empiece a sonar, a que eso la gente lo asimile como obligatorio, como no obligatorio por regulación, sino moralmente obligatorio, ¿no? Como dar ese marchamo adicional a tu solución, el poder ponerlo. Yo creo que eso es fundamental y eso las empresas lo empiezan a hacer, las empresas lo empiezan a demandar, las administraciones públicas, como ya hemos hablado, y ahora falta que también la sociedad, los usuarios, que no son conscientes del problema y no tienen por qué serlo, porque esto no es trivial. O sea, eh, conseguir saber que cada vez que tú le pides a ChatGPT algo, estás quemando media capa de ozono, que no es así, pero bueno, entiéndeme, eso no es fácil para el usuario. También hay que concienciarlos y también tiene que entrar en esa rueda. Cuando consigamos que todos esos factores se pongan en marcha, yo creo que ya empezaremos la cuesta abajo. Mm. Sobre todo también en el hackathon este año hemos incorporado un nuevo colectivo vulnerable que son las víctimas del cambio climático, ¿no? Como puede ser, aquí en España tenemos un caso tristemente que son las víctimas de la Dana, ¿no? Que es un efecto producido en el cambio climático. Como pregunta a modo de conclusión y de cierre, una más filosófica es ¿qué responsabilidad tenemos hoy sobre el futuro que dejamos mañana? Pues, imagínate, o sea, todo, toda la responsabilidad. O sea, nosotros, esto es filosófico y un poco brutal, pero estamos de paso. Y Ujú. nuestra obligación es usar el mundo mientras estamos aquí y dejarlo igual o mejor a los que vienen detrás. O sea, no podemos aislarnos en nuestra burbuja de existencia y decir, bueno, los que vengan detrás que se apañen. No, no, no. Esto es un bien común. Nosotros aquí estamos un ratito y esto tiene que seguir durando. Y nosotros no tenemos el derecho a hacer que las danas sean algo habitual y que la gente se acostumbre a tener su casa inundada o pues que se vayan a vivir a lo alto. No, no. O sea, esto es así. Nosotros es nuestra obligación moral. O sea, es que no podemos afrontarlo de otra manera. Por eso yo creo que hacer hackatones teniendo en cuenta este tipo de cosas son fundamentales, porque el mundo está en esas personas que participan ahora en el hackathon. Si toda esta gente luego llega al mercado y van a ser los decisorios, los que van a tomar las decisiones y los que van a decidir por dónde va la cosa, si ya van con eso en su cabeza, formará parte del discurso. Con lo cual es fundamental, es buenísima idea poner eso en las hackatones y es buenísima idea tener en cuenta y poner en el discurso los impactos de estos cambios climáticos y que la gente no se olvide que pasa y que está pasando y que solo está en nuestras manos pararlo y que no tenemos derecho a mediatizar la vida de los que vienen después. Pues con este chute de motivación dejamos este workshop que ha sido muy inspirador y además bastante sensibilizador sobre el uso eficiente que debemos dar a las soluciones de IA. También has dado muchísimos consejos que nuestros equipos van a tener que implementar si quieren ganar los premios del Hackathon Odisea for Good y sobre todo desde diferentes niveles en base a vuestras capacidades y a vuestro nivel de conocimiento. Pero yo creo que ha sido una primera fase, ¿no? Para introducir los conceptos de sostenibilidad, eficiencia, huella dentro de estas soluciones de IA. Así que muchísimas gracias, Coral, por este ratito aquí con nosotros y será un placer pues volverte a ver en el Hackathon Odisea for Good. Muy bien, muchas gracias. Y si me permites, antes de terminar, para Sí. los participantes en la hackathon, cualquier mejora que consigan es buenísima, ¿vale? Que estén muy contentos con cualquier cosa que consigan, porque ya estarán haciendo más que muchísima gente. Pues ya Así con que esta gracias. frase a modo de conclusión cerramos este workshop del hackathon. Muchísimas gracias de nuevo, Coral, y muchísimas gracias a Un nuestra placer. audiencia por escucharnos una semana más. Nos vemos en el Hackathon Odisea for Good. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea
sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos proponiendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este Hackathon Internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.